¿Sabías que, a pesar de sus diferencias aparentes, la Biblia y el Corán comparten historias y valores similares? Estos dos textos sagrados, que han guiado a miles de millones de creyentes, relatan relatos de creación, de profetas, de leyes morales y del fin de los tiempos. Pero, ¿cuáles son precisamente esas similitudes, y por qué siguen fascinando a lectores y eruditos hoy en día? No olvides suscribirte, activar la campana y compartir. Gracias a todos. Desde hace siglos, la Biblia y el Corán han sido pilares de fe para los creyentes cristianos y musulmanes. Sin embargo, muchos desconocen que estos textos comparten numerosos relatos y enseñanzas comunes. Hoy, exploraremos estos puntos en común para entender mejor lo que une a estas dos tradiciones espirituales. A pesar de las diferencias doctrinales, la Biblia y el Corán muestran cómo los valores humanos, como la justicia, el perdón y la fe, son universales. A través de historias de profetas como Noé, Abraham y Moisés, estos dos textos comparten una visión común de la humanidad y su relación con lo divino. Descubramos juntos estos relatos y lo que nos revelan sobre nuestra búsqueda común de sentido. En un mundo a menudo dividido por diferencias religiosas, es fascinante ver cómo la Biblia y el Corán cuentan historias similares. Desde la creación de Adán y Eva hasta la paciencia de Job, estos relatos compartidos subrayan que las grandes verdades espirituales pueden trascender las fronteras religiosas. Vamos a descubrir esos puntos en común que unen a estas dos tradiciones. No todos los días nos damos cuenta de cuántos puntos en común tienen la Biblia y el Corán, textos milenarios. Ya sea en los 10 mandamientos, en la vida de Jesús o en el juicio final, estos relatos encuentran un eco similar en ambos lados. Entonces, ¿qué hace que estos textos hablen con una misma voz sobre ciertos temas, y qué nos dice eso? La creación del universo y de la humanidad. Para la Santa Biblia, Génesis, capítulos 1 a 2. En el libro del Génesis, el relato de la creación se detalla día por día. Dios crea el mundo en 6 días, y cada día se forma una parte del universo: la luz, el cielo, la tierra, las plantas, las estrellas, los animales y, finalmente, la humanidad. La Biblia describe a Dios moldeando al hombre a su imagen el 6º día, y dándole la misión de gobernar la tierra y poblarla. El 7º día, Dios descansa, marcando así el sábado como día de descanso. Para el Sagrado Corán, Surá 2, versículo 29, Surá 7, versículo 54, Surá 10, versículo 3. El Corán describe la creación de una manera menos secuencial, pero también insiste en el poder y la voluntad de Dios. Dios es presentado como el creador de todas las cosas en 6 etapas, a menudo interpretadas como días, aunque el término es menos literal en el Islam. En el versículo 54 de la Surá 7, se dice: en verdad, vuestro Señor es Dios, quien creó los cielos y la tierra en 6 días. El hombre también es formado cuidadosamente por Dios, a partir de arcilla, y luego animado con su aliento. El Corán enfatiza especialmente la grandeza de Dios, y el hecho de que la creación del universo es un signo de su majestad y conocimiento infinitos. Puntos comunes y diferencias. Dios como Creador Supremo. En ambos textos, Dios es el único creador de todo el universo, y su poder es absoluto. Creación en 6 etapas o días. Ambos textos mencionan una creación en 6 días, o etapas, lo que simboliza un progreso y una estructura en el acto creador. El hombre, culminación de la creación. En ambos textos, la humanidad es creada con especial atención. Dios forma al hombre y le da un lugar especial en el universo. El acto de soplar la vida. En el Corán, Dios insufla su espíritu en el hombre, lo cual es similar a la idea en Génesis donde Dios insufla el aliento de vida en las narices de Adán. Estos relatos muestran una visión común de un Dios poderoso y creador, al tiempo que destacan matices en la forma en que se describe la creación, y la importancia otorgada a los signos de la majestad divina. Adán y Eva y la tentación. Para la Santa Biblia, Génesis, capítulos 2 a 3. Para el relato de Adán y Eva y la tentación, la Biblia y el Corán ofrecen versiones que comparten elementos clave, pero también divergen en algunos aspectos. Aquí se muestra cómo aborda cada texto esta historia. En la Biblia, el relato de la creación de Adán y Eva comienza con Dios formando a Adán a partir del polvo, y dándole vida al insuflar un soplo divino en sus narices. Eva es luego creada a partir de una costilla de Adán para acompañarlo. Dios coloca a Adán y Eva en el jardín del Edén, donde pueden comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, símbolo de tentación, persuade a Eva de comer el fruto prohibido, y ella le da a Adán. Tras comer, sus ojos se abren y se dan cuenta de que están desnudos. Dios los confronta y, como castigo, son expulsados del Edén, y la humanidad queda marcada por el pecado original. Para el Sagrado Corán, Surá 2, versículos 30 a 39, Surá 7, versículos 11 a 27, Surá 20, versículos 116 a 123. En el Corán, la historia de Adán y Eva se cuenta en varios pasajes.
Dios anuncia primero a los ángeles su intención de crear un califa, lugarteniente o sucesor, en la tierra, lo cual suscita preguntas entre los ángeles. Adán es moldeado a partir de arcilla, y Dios le enseña los nombres de las cosas, demostrando así su sabiduría. Satanás, Iblis, se niega a postrarse ante Adán por orgullo, y se convierte en un enemigo de la humanidad. Adán y su esposa, llamada Eva en la tradición islámica, aunque su nombre no se menciona en el Corán, son colocados en el jardín con la instrucción de no acercarse a un árbol en particular. Iblis tienta a Adán y a su esposa, y ambos comen del árbol, dándose cuenta de su error. A diferencia del relato bíblico, el Corán no menciona una serpiente. Adán y su esposa piden perdón, y Dios los perdona, pero son enviados a la tierra con la responsabilidad de guiar a sus descendientes. Puntos comunes y diferencias. La creación de Adán y Eva. En ambos textos, Adán es creado de arcilla o polvo y recibe vida divina. Eva es su compañera, pero el Corán no detalla su creación a partir de Adán. El jardín y el árbol prohibido. Adán y Eva son colocados en un jardín paradisíaco, y reciben la prohibición de tocar un árbol específico. La tentación. En ambos textos, Adán y Eva son tentados y comen del fruto prohibido. En la Biblia, la serpiente es el instrumento de la tentación, mientras que en el Corán, Satanás o Iblis mismo tienta a Adán y a Eva. La consecuencia del pecado. En la Biblia, el pecado resulta en el pecado original, que marca a toda la humanidad. En el Corán, aunque Adán y Eva son enviados a la tierra, Dios los perdona, y no existe el concepto de pecado original que afecte a sus descendientes. El papel de Satanás. En el Corán, Satanás juega un papel central al negarse a postrarse ante Adán, y convertirse en el enemigo declarado de los humanos, mientras que en la Biblia, la serpiente suele asociarse con el diablo en las interpretaciones, aunque no se menciona explícitamente como Satanás. Este relato en ambos textos destaca temas universales: la tentación, la responsabilidad humana y el perdón divino. Cada versión expresa aspectos únicos de la relación entre el hombre, el pecado y la misericordia de Dios. Caín y Abel, Cabil y Abil. Para la Santa Biblia, Génesis, capítulo 4. El relato de Caín y Abel, llamados Cabil y Abil en la tradición islámica, está presente en la Biblia y en el Corán, cada uno ofreciendo una perspectiva sobre los celos, la violencia y las consecuencias del asesinato. En la Biblia, Caín y Abel son los primeros hijos de Adán y Eva. Caín es agricultor, mientras que Abel es pastor. Ambos hermanos hacen ofrendas a Dios. Abel ofrece lo mejor de su rebaño, mientras que Caín presenta frutos de la tierra. Dios acepta la ofrenda de Abel pero rechaza la de Caín, provocando los celos y la ira de este último. A pesar de una advertencia de Dios sobre el pecado que le acecha, Caín deja que sus celos lo dominen. Mata a Abel en un arranque de ira, convirtiéndose así en el primer asesino de la historia bíblica. Dios castiga a Caín condenándolo a una vida errante, pero también coloca una señal sobre él para protegerlo de quienes intenten matarlo. Para el Sagrado Corán, Surah 5, versículos 27 a 31. En el Corán, la historia de Caín y Abel también es un relato de celos y asesinato. Los dos hijos de Adán hacen una ofrenda a Dios, y la ofrenda de Abel es aceptada mientras que la de Caín es rechazada. Caín, lleno de celos, amenaza con matar a Abel. Abel, en un acto de sumisión pacífica, le responde diciendo que no levantará la mano contra él, ya que teme a Dios. Caín finalmente mata a su hermano, pero luego se arrepiente y no sabe qué hacer con el cuerpo. Dios envía un cuervo para mostrarle a Caín cómo enterrar el cuerpo de su hermano, simbolizando el aprendizaje del respeto por los muertos. Este relato también subraya la responsabilidad individual y la gravedad del asesinato. Puntos comunes y diferencias. Las ofrendas y los celos. En ambos textos, Caín y Abel ofrecen sacrificios, y solo el de Abel es aceptado por Dios, lo que provoca los celos de Caín. El asesinato fratricida. Caín mata a Abel en ambos relatos, marcando el primer asesinato en la historia humana. El castigo y el remordimiento. En la Biblia, Caín es condenado a errar, pero recibe una señal de protección de Dios. En el Corán, se llena de remordimiento tras el asesinato, y aprende a enterrar a su hermano gracias al ejemplo del cuervo enviado por Dios. La dimensión del perdón y el respeto a los muertos. En el Corán, el acto de enterrar a su hermano enfatiza la importancia de respetar a los muertos y reflexionar sobre las consecuencias del asesinato. Este pasaje también recuerda la responsabilidad individual ante Dios. Este relato ilustra en ambos textos los peligros de los celos, las consecuencias de la violencia y el peso moral que recae sobre quien toma una vida. La versión coránica añade un elemento de aprendizaje tras el asesinato, subrayando que incluso en la violencia existen lecciones de arrepentimiento y respeto. Noé y el diluvio. Para la Santa Biblia, Génesis, capítulos 6 a 9. El relato de Noé y el diluvio es un pasaje importante en la Biblia y el Corán, donde sirve como lección sobre la justicia divina, la fe y la salvación para quienes siguen a Dios. En la Biblia, Génesis 6 a 9.
En la Biblia, Dios ve que la maldad ha invadido la tierra, y decide destruir a la humanidad mediante un diluvio, salvando únicamente a Noé, quien es un hombre justo, y a su familia. Dios ordena a Noé construir un arca para salvar a su familia, y a una pareja de cada especie animal. El diluvio cubre la tierra durante 40 días y 40 noches, ahogando a todas las criaturas excepto a las que están en el arca. Tras el diluvio, Dios establece una alianza con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con agua. Como signo de esta alianza, coloca un arco iris en el cielo, recordatorio de la promesa divina. Para el Sagrado Corán, Surah 11, versículos 25 a 48, Surah 23, versículos 23 a 30, Surah 71, versículos 1 a 28. En el Corán, Noé, también es un profeta enviado por Dios para advertir a su pueblo, que se aleja de la fe y practica la idolatría. Noé exhorta a su pueblo a abandonar sus ídolos y volver a Dios, pero encuentra oposición y burlas. Finalmente, Dios informa a Noé sobre la inminencia de un diluvio y le ordena construir un arca. Noé obedece, a pesar del desprecio de su pueblo. Solo algunos creyentes suben al arca con él, y uno de los hijos de Noé, que se niega a creer en el diluvio, es arrastrado por las aguas. El diluvio engloba a todos los que rechazaron el mensaje de Noé. Tras el diluvio, el arca se posa en el monte Yudi, y Dios salva a los creyentes. Noé pide entonces perdón por su hijo, pero Dios le explica que solo aquellos que creen merecen la salvación. Puntos comunes y diferencias. El anuncio del diluvio. En ambos relatos, Dios anuncia la llegada de un diluvio debido a la corrupción e injusticia que reinan en la tierra. La construcción del arca. Noé recibe la orden de construir un arca para salvar a los creyentes y a las especies animales. En ambos textos, él es obediente ante los mandatos de Dios. El rechazo al mensaje de Noé. En la Biblia, el contexto no menciona explícitamente los llamados de Noé al arrepentimiento. En el Corán, Noé es descrito como un profeta que predica extensamente para invitar a su pueblo al arrepentimiento, sin éxito. El destino de los no creyentes y la familia de Noé. En ambos textos, todos los que se niegan a seguir a Dios son engullidos por las aguas. En el Corán, uno de los hijos de Noé rechaza el mensaje de su padre y perece, lo que subraya la dimensión de responsabilidad personal. La alianza post-diluvio. En la Biblia, Dios establece una alianza con Noé, y coloca un arco iris como signo de su promesa de no destruir nuevamente la tierra con agua. El Corán no menciona explícitamente la alianza ni el arco iris, aunque queda claro que Dios otorga una segunda oportunidad a los creyentes. Este relato ilustra en ambos textos la justicia divina, la misericordia para quienes creen y las consecuencias de la desobediencia a Dios. El Corán añade elementos de diálogo y reflexión, especialmente en la relación de Noé con su pueblo y con su hijo, reforzando la importancia de la fe y la responsabilidad individual. Abraham y su viaje de fe. Para la Santa Biblia, Génesis, capítulos 12 a 25. El relato de Abraham y su viaje de fe es central en la Biblia y el Corán, donde Abraham, Ibrahim, es presentado como un modelo de fe y obediencia a Dios. Aquí se muestra cómo cada texto describe su recorrido. En la Biblia, Abraham recibe el llamado de Dios para dejar su tierra natal, y dirigirse a un país que Dios le mostrará. Dios le promete hacer de él una gran nación y bendecir a sus descendientes. Abraham obedece, dejando todo para seguir el llamado divino. A lo largo de su vida, recibe varias promesas, incluida la de una numerosa descendencia, a pesar de la esterilidad de su esposa, Sara. Esta promesa se concreta con el nacimiento milagroso de su hijo Isaac. Dios también prueba la fe de Abraham al pedirle que sacrifique a Isaac. Abraham se prepara para obedecer, pero un ángel interviene en el último momento para salvar al niño, demostrando así la devoción de Abraham. Esta prueba fortalece la alianza de Dios con Abraham, prometiéndole que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas y que heredarán la tierra de Canaán. Para el Sagrado Corán, Surah 2, versículos 124 a 130, Surah 6, versículos 74 a 83, Surah 37, versículos 83 a 113. En el Corán, Abraham es presentado como un monoteísta ferviente que rechaza la idolatría de su pueblo. Cuestiona a su padre y a su comunidad sobre sus ídolos, buscando mostrarles la absurdidad de la idolatría. Dios lo guía y lo elige para portar su mensaje. A lo largo de su vida, Abraham enfrenta varias pruebas para demostrar su fe, siendo la más conocida el sacrificio de su hijo, interpretado en la tradición islámica como Ismael. Al igual que en la Biblia, la intervención divina salva al niño, y Dios recompensa a Abraham por su fe. El Corán también destaca que Abraham y su hijo construyen la Kaaba en la Meca, que se convierte en un lugar sagrado para los creyentes. Abraham es descrito como el padre del monoteísmo, y recibe la promesa de que su descendencia incluirá profetas y guías espirituales. Puntos comunes y diferencias. El llamado de Dios. En ambos textos, Abraham recibe un llamado divino para dejar a su pueblo y volverse hacia Dios. Obedece sin vacilar, simbolizando así una fe ejemplar.
La promesa de descendencia. Dios promete a Abraham una numerosa descendencia, a pesar de la esterilidad inicial de su esposa. En ambos textos, esta promesa se realiza a través de sus hijos Isaac, en la Biblia, e Ismael, en la tradición islámica. El sacrificio de su hijo. En ambos relatos, Dios prueba la fe de Abraham al pedirle que sacrifique a su hijo. En la Biblia, se trata de Isaac, mientras que en la tradición islámica, se interpreta que el hijo es Ismael. En ambos casos, un ángel interviene para salvar al niño, demostrando la superación de la prueba de Abraham. Lucha contra la idolatría. El Corán resalta más la lucha de Abraham contra la idolatría de su pueblo, especialmente a través de sus diálogos con su padre y su comunidad. La Biblia se centra más en su obediencia a los llamados de Dios. Construcción de la Kaaba. El Corán incluye un episodio en el que Abraham y su hijo construyen la Kaaba, un lugar de oración sagrado para los musulmanes, lo cual no aparece en el relato bíblico. Los relatos de Abraham en la Biblia y el Corán reflejan su rol central en la fe, la obediencia y el establecimiento del monoteísmo. Es el padre espiritual de los creyentes y un ejemplo de compromiso con Dios, incluso cuando ello implica sacrificios importantes. Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Para la Santa Biblia, Génesis, capítulo 19. El relato de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra es un pasaje común en la Biblia y el Corán, donde simboliza el juicio divino contra la corrupción y la inmoralidad. Aquí se muestra cómo cada texto aborda esta historia. En la Biblia, Lot, el sobrino de Abraham, reside en la ciudad de Sodoma, cuyos habitantes son descritos como personas profundamente depravadas. Dios decide destruir Sodoma y Gomorra debido a su gran inmoralidad. Dos ángeles vienen a advertir a Lot y su familia, ordenándoles abandonar la ciudad antes de que caiga el castigo. Lot intenta convencer a sus futuros yernos para que huyan con él, pero ellos no lo toman en serio. Al amanecer, los ángeles instan a Lot, su esposa y sus dos hijas a escapar sin mirar atrás. Mientras el fuego y el azufre caen sobre Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot se vuelve y, al desobedecer las instrucciones, se convierte en una estatua de sal. Lot y sus hijas escapan a las montañas, evitando el juicio. Para el Sagrado Corán, Surah 7, versículos 80 a 84, Surah 15, versículos 61 a 77, Surah 26, versículos 160 a 175. En el Corán, Lut, es descrito como un profeta enviado para advertir a su pueblo sobre sus prácticas inmorales, especialmente su comportamiento con los extranjeros, y su rechazo a los caminos de Dios. Lot exhorta a su pueblo a abandonar sus acciones condenables y a arrepentirse, pero es ignorado y burlado. Dos ángeles, disfrazados de jóvenes, visitan a Lot, lo que despierta el interés de los habitantes. Dios revela entonces a Lot que la ciudad será destruida. Lot es invitado a abandonar la ciudad con su familia, sin mirar atrás, excepto por su esposa, quien quedará atrás por no creer. Dios aniquila las ciudades con una lluvia de piedras de barro cocido, salvando solo a Lot y a los creyentes. Puntos comunes y diferencias. La corrupción de los habitantes. En ambos textos, los habitantes de Sodoma y Gomorra en la Biblia son descritos como personas inmorales, y Dios decide castigarlos por sus pecados. La intervención de los ángeles. En ambos relatos, ángeles visitan a Lot para advertirle sobre la destrucción inminente y guiarlo hacia la seguridad. La exhortación de Lot y el rechazo del pueblo. En el Corán, Lot es explícitamente presentado como un profeta que intenta guiar a su pueblo hacia el arrepentimiento, mientras que en la Biblia es representado principalmente como un hombre piadoso viviendo en una ciudad corrupta. La instrucción de no volverse. En ambos textos, Lot y su familia son instruidos para no mirar atrás al abandonar la ciudad. La esposa de Lot desobedece en ambos relatos, se convierte en una estatua de sal en la Biblia, y en el Corán, es dejada atrás como no creyente. El castigo divino. El castigo toma la forma de fuego, y azufre en la Biblia y de una lluvia de piedras en el Corán. En ambos casos, la destrucción es total y dirigida hacia los impíos. Estos relatos en la Biblia y el Corán comparten mensajes comunes sobre la justicia divina, y la importancia de alejarse de la inmoralidad. Lot es presentado como un ejemplo de rectitud, y el juicio sobre Sodoma y Gomorra simboliza las consecuencias de persistir en el pecado. El sacrificio de Abraham, Isaac o Ismael. Para la Santa Biblia, Génesis, capítulo 22. El relato del sacrificio de Abraham es uno de los pasajes más impactantes de la Biblia y el Corán, ilustrando la fe y la obediencia total de Abraham hacia Dios. Ambos textos narran esta historia de manera similar, aunque difieren en la identidad del hijo a sacrificar. En la Biblia, Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su único hijo, Isaac, nacido de su esposa Sara. Abraham, obediente y confiado en Dios, se dirige con Isaac a una montaña, a menudo identificada como el Monte Moriah, para ofrecerlo en sacrificio. Justo cuando Abraham levanta el cuchillo, un ángel de Dios interviene para detener el sacrificio. Dios proporciona entonces un carnero como sustituto, y Abraham sacrifica el carnero en lugar de su hijo.
Este acto de fe lleva a Dios a reafirmar la promesa de bendición hecha a Abraham, asegurándole una descendencia tan numerosa como las estrellas y los granos de arena. Para el Sagrado Corán, Surah 37, versículos 99 a 113. En el Corán, Abraham, Ibrahim, recibe en un sueño la orden de sacrificar a su hijo y comparte esta visión con él. El hijo, interpretado a menudo como Ismael en la tradición islámica, acepta someterse a la voluntad de Dios. Juntos, padre e hijo se preparan para el sacrificio. En el momento en que Abraham está a punto de realizar el acto, Dios interviene y envía un carnero para reemplazar al niño, en recompensa por la obediencia de Abraham. Dios bendice a Abraham por su fe, prometiendo que su descendencia continuará portando su mensaje. Este relato también destaca la sumisión del hijo, quien participa activamente en el sacrificio. Puntos comunes y diferencias. La orden divina de sacrificio. En ambos relatos, Dios ordena a Abraham sacrificar a su hijo, sometiéndolo a la prueba máxima para demostrar su fe y obediencia. La intervención divina. En ambos textos, Dios interviene en el último momento para salvar al niño, y proporciona un carnero como sustituto para el sacrificio. La identidad del hijo. En la Biblia, se especifica que el hijo a sacrificar es Isaac. En el Corán, no se menciona el nombre del hijo, pero la tradición islámica interpreta a menudo que el hijo es Ismael, el hijo de Abraham y Hagar. La respuesta del hijo. En el Corán, el hijo acepta con sumisión el decreto divino y se prepara voluntariamente para el sacrificio, demostrando su propia fe. En la Biblia, Isaac parece no ser consciente de lo que va a suceder, y la atención se centra más en la fe de Abraham. La promesa divina. En ambos relatos, Dios reitera a Abraham la promesa de una descendencia numerosa. En la Biblia, esta promesa se centra principalmente en Isaac y sus descendientes. En el Corán, se amplía a la descendencia de Abraham en general, incluyendo las líneas proféticas. El relato del sacrificio en ambos textos simboliza la fe absoluta y la sumisión a la voluntad divina, cualidades fundamentales de Abraham que lo convierten en el padre de los creyentes. Este relato también se conmemora cada año en la tradición musulmana durante el Eid al-Adha, que celebra el acto de sacrificio y la obediencia a Dios. José y sus hermanos. Para la Santa Biblia, Génesis, capítulos 37 a 50. El relato de José y sus hermanos es una historia destacada de la Biblia y el Corán, que ilustra temas de celos, pruebas, perdón y redención. Este relato se desarrolla a lo largo de varios capítulos en la Biblia, y es objeto de una sura completa en el Corán, titulada Yusuf, en honor a José. En la Biblia, José es el hijo favorito de Jacob, Israel, lo cual provoca los celos de sus hermanos. José tiene sueños proféticos en los que ve a sus hermanos e incluso a sus padres postrándose ante él, lo que aumenta aún más su resentimiento. Los hermanos de José conspiran contra él, y terminan vendiéndolo como esclavo a unos comerciantes ismaelitas. Es llevado a Egipto, donde se convierte en sirviente en la casa de Potifar. Acusado injustamente de intentar seducir a la esposa de su amo, es encarcelado. En prisión, José interpreta los sueños de dos sirvientes del faraón, lo que le vale ser llamado para interpretar los sueños del propio faraón. Gracias a sus interpretaciones, José prevé 7 años de prosperidad seguidos de 7 años de hambruna. Impresionado, el faraón lo convierte en un importante gobernador. Durante la hambruna, sus hermanos vienen a Egipto para comprar granos sin reconocerlo. Después de varias pruebas para evaluar su arrepentimiento, José se revela a sus hermanos, los perdona e invita a toda su familia a instalarse en Egipto. Para el Sagrado Corán, Surah 12, sura completa dedicada a José. En el Corán, la historia de José, Yusuf, también comienza con los celos de sus hermanos, quienes conspiran para deshacerse de él. Lo abandonan en un pozo, donde es luego rescatado por unos viajeros y vendido en Egipto. Allí se convierte en sirviente de un noble egipcio. La esposa de este noble intenta seducirlo, pero José resiste y, a pesar de su inocencia, es encarcelado. Durante su encarcelamiento, interpreta los sueños de 2 prisioneros, lo que conduce más tarde a su liberación cuando interpreta el sueño del rey de Egipto. Su predicción sobre los 7 años de prosperidad y hambruna le vale ser elevado a una posición de poder. Cuando llega la hambruna, sus hermanos vienen a comprar grano a Egipto sin reconocer a José. Tras varios encuentros y pruebas para evaluar su arrepentimiento, él se revela a ellos. Perdona a sus hermanos e invita a su padre, y a toda su familia a establecerse en Egipto. La historia culmina en un acto de gratitud hacia Dios por la reconciliación familiar y las bendiciones recibidas. Puntos comunes y diferencias. Los sueños proféticos. En ambos relatos, José tiene sueños proféticos que anticipan su destino. Estos sueños desempeñan un papel central y desencadenan los celos de sus hermanos. Los celos y la traición de los hermanos. En ambos textos, los hermanos conspiran contra José. En el Corán, lo dejan en un pozo, mientras que en la Biblia lo venden como esclavo a unos comerciantes ismaelitas. La prueba de la seducción y la injusticia. En ambas historias, José enfrenta la tentación de la esposa de su amo, y es encarcelado a pesar de su inocencia.
La interpretación de los sueños y la ascensión al poder. En ambos textos, la capacidad de José para interpretar sueños lo eleva a una posición de poder en Egipto, permitiéndole salvar al país durante la hambruna. El perdón y la reconciliación. En ambas historias, José perdona a sus hermanos después de ponerlos a prueba, y se reconcilian en un acto de gracia y perdón. El relato de José en la Biblia y el Corán es un poderoso ejemplo de fe, paciencia, resiliencia y perdón. Muestra cómo las pruebas y la traición pueden superarse mediante la fe en Dios, y llevan a un mensaje de redención y reconciliación familiar. Moisés y el éxodo de Egipto. Para la Santa Biblia, Éxodo, capítulos 1 a 14. El relato de Moisés y el éxodo de Egipto es central en la Biblia y el Corán. Narra cómo Moisés, Musa, es elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la libertad. Este relato es fundamental para el judaísmo, y también tiene un lugar importante en el Islam. En la Biblia, los israelitas están oprimidos en Egipto, y Dios escucha sus sufrimientos. Moisés, un hebreo criado en la corte del faraón, recibe el llamado de Dios desde una zarza ardiente para liberar a su pueblo. Moisés y su hermano Aarón se presentan ante el faraón para pedir la liberación de los israelitas. El faraón se niega, lo que lleva a una serie de 10 plagas que Dios envía para demostrar su poder y castigar a los egipcios. Las plagas culminan con la muerte de los primogénitos egipcios, lo que impulsa al faraón a liberar a los israelitas. Cuando los israelitas abandonan Egipto, el faraón cambia de opinión y los persigue. Dios entonces abre el Mar Rojo para permitir a los israelitas cruzarlo en seco. Los egipcios, al intentar seguirlos, son arrastrados por las aguas cuando Dios cierra el mar. Este evento sella la liberación de los israelitas y simboliza la salvación divina. Para el Sagrado Corán, Surá 7, versículos 103 a 137, Surá 10, versículos 75 a 92, Surá 20, versículos 9 a 97. En el Corán, Moisés también es elegido por Dios para liberar a los israelitas. Dios le habla a Moisés por primera vez en el monte Sinaí mediante un milagro, transformando su bastón en una serpiente y blanqueando su mano. Con el apoyo de Aarón, Moisés se presenta ante el faraón, pidiéndole que libere a los israelitas y mostrándole signos divinos. Pero el faraón y su pueblo, arrogantes, rechazan el mensaje. Dios envía una serie de plagas para castigarlos y mostrar su poder, pero los egipcios persisten en su obstinación. Finalmente, el faraón cede y permite que los israelitas se marchen. Pero, al igual que en la Biblia, cambia de opinión y persigue a Moisés y su pueblo. En respuesta, Dios abre el mar para los israelitas. Cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas se cierran, sumergiéndolos. Tras esta liberación, Moisés y los israelitas alaban a Dios por su salvación. Puntos comunes y diferencias. La misión de Moisés. En ambos textos, Moisés es elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. El llamado de Moisés y su obediencia marcan un punto de inflexión en la historia de los israelitas. Los milagros y las señales. En ambos relatos, Dios otorga a Moisés señales para convencer al faraón, como la transformación del bastón en serpiente. Estas señales ilustran el poder divino, y la legitimidad de la misión de Moisés. Las plagas de Egipto. Las plagas son parte de los relatos bíblicos y coránicos. En la Biblia, se detallan 10 plagas específicas. En el Corán, las plagas también se mencionan pero sin enumerarlas todas, aunque muestran igualmente el poder de Dios y la obstinación del faraón. La travesía del Mar Rojo. En ambos textos, el mar se abre para dejar pasar a los israelitas y se cierra sobre los egipcios, aniquilándolos. Este acto es el símbolo máximo de la liberación divina. La celebración y la gratitud. En ambos relatos, la liberación es seguida de una celebración y alabanzas a Dios, reconociendo su misericordia y su poder. El relato de Moisés y el Éxodo es un símbolo poderoso de liberación y justicia divina en la Biblia y el Corán. Moisés aparece como un profeta modelo de fe, coraje y confianza en Dios, capaz de desafiar las fuerzas de la opresión en nombre de la justicia divina. La ley entregada a Moisés. Para la Santa Biblia, Éxodo, capítulo 20, Deuteronomio, capítulo 5. El relato de la ley entregada a Moisés es un momento clave en la Biblia y el Corán, donde Moisés recibe los mandamientos de Dios para guiar a los israelitas. Este pasaje subraya la importancia de la obediencia y la fe, y es fundamental en ambas tradiciones. En la Biblia, Moisés sube al monte Sinaí donde Dios le entrega los 10 mandamientos, una serie de leyes morales y espirituales destinadas a guiar a los israelitas. Estos mandamientos prohíben el asesinato, el robo, la mentira, el adulterio, la idolatría, y llaman a la obediencia a Dios y al respeto a los padres. Los 10 mandamientos son el fundamento de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, un pacto en el cual Dios promete bendecir a los israelitas si siguen sus leyes. Los mandamientos están escritos en tablas de piedra que Moisés lleva al pueblo.
La recepción de la ley en el monte Sinaí es seguida por otras leyes que detallan las prácticas religiosas, las normas sociales y las reglas de justicia. Para el Sagrado Corán, Surá 2, versículos 51 a 54, Surá 7, versículos 145 a 156. En el Corán, Moisés también recibe tablas de la ley tras pasar 40 noches en oración en el monte Sinaí. Dios graba sus mandamientos en las tablas para que Moisés los transmita a los israelitas. La Sura 7.2.145 indica que los mandamientos incluyen directrices y explicaciones para el bien del pueblo. Moisés también es advertido sobre la importancia de guiar al pueblo hacia la obediencia y alejarlos de la idolatría. A su regreso, Moisés descubre que algunos israelitas han comenzado a adorar un becerro de oro, un acto de idolatría que provoca su ira. En respuesta, Moisés recuerda al pueblo las leyes, y les advierte sobre las consecuencias de la desobediencia. Dios muestra su misericordia al aceptar el arrepentimiento de los israelitas, pero también subraya la gravedad de su acto. Puntos comunes y diferencias. Las tablas de la ley. En ambos textos, Dios entrega a Moisés leyes inscritas en tablas para guiar al pueblo. Se presentan como mandamientos divinos fundamentales para mantener la fe y la moral. Los 10 mandamientos y las leyes morales. Aunque el Corán no presenta explícitamente los 10 mandamientos como en la Biblia, contiene muchos principios similares, como la prohibición de la idolatría, la injusticia, el asesinato, la mentira y el adulterio, que reflejan los valores morales de los 10 mandamientos. El incidente del becerro de oro. En ambos relatos, los israelitas recurren a la idolatría en ausencia de Moisés, lo que provoca su ira. En la Biblia, Moisés rompe las tablas de la ley al ver esto, y luego obtiene nuevas. En el Corán, Moisés pide perdón a Dios por su pueblo y los llama al arrepentimiento. La misericordia y el castigo. En ambos textos, Dios perdona a los israelitas tras su arrepentimiento, pero les advierte sobre las consecuencias de la idolatría y la desobediencia, insistiendo en la necesidad de seguir los mandamientos. El relato de la ley entregada a Moisés en la Biblia y el Corán es esencial para comprender los valores y las normas morales de ambas tradiciones. Las tablas de la ley simbolizan el compromiso con Dios y subrayan la importancia de la justicia, la obediencia y la fe. Los juicios de Moisés, los 10 mandamientos y otras leyes. Para la Santa Biblia, Éxodo, capítulos 20 a 23, Levítico, capítulo 19. Los juicios de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos y otras leyes, constituyen un conjunto de normas morales y legales transmitidas por Moisés para guiar al pueblo. En la Biblia, estas leyes se detallan a través de los 10 mandamientos y varios mandamientos sociales y religiosos. En el Corán, aunque los 10 mandamientos no se enumeran de manera explícita, los principios morales y éticos similares se encuentran en varios pasajes. La Biblia expone primero los 10 mandamientos en Éxodo 20, los cuales incluyen prohibiciones contra el asesinato, el robo, la mentira, el adulterio y la idolatría, así como mandamientos para honrar a los padres y guardar el Sabbat. Estos mandamientos son seguidos por juicios más detallados en los capítulos siguientes, que abarcan la justicia social, los derechos de propiedad, las leyes sobre comportamientos violentos, el respeto a las personas vulnerables y las prácticas religiosas. Levítico 19 desarrolla aún más estas leyes, abordando el respeto a los padres, la honestidad en las transacciones, la justicia hacia los pobres y los extranjeros, y las prohibiciones de prácticas paganas. Estos juicios reflejan los valores fundamentales de la fe israelita, la justicia, la compasión y la obediencia a Dios. Para el Sagrado Corán, las leyes están dispersas en varias suras, pero valores como la prohibición de matar y robar se encuentran en la Sura 5, versículo 32, Sura 17, versículos 23 a 39. El Corán no presenta una lista explícita de los 10 mandamientos, pero expone principios similares en diferentes suras. La Sura las 5 y 32, por ejemplo, declara que matar a una persona inocente es como matar a toda la humanidad, subrayando la importancia del respeto por la vida. La Sura 17 2.23-39 reúne varias prohibiciones y mandamientos éticos y morales, como la prohibición de matar, robar, mentir y practicar la idolatría, así como el deber de tratar bien a los padres, y ser justos con los huérfanos y los débiles. El Corán insiste en los valores de justicia, caridad y respeto por los derechos, prohibiendo la injusticia, la traición y la explotación. Estos principios se asemejan a las leyes de Moisés en la Biblia, y representan los fundamentos de la fe y la vida social. Puntos comunes y diferencias. Los 10 mandamientos y los principios morales. Aunque el Corán no lista los 10 mandamientos como la Biblia, recoge prohibiciones similares contra el asesinato, el robo, la mentira y la idolatría, así como el llamado a respetar a los padres y a las personas vulnerables. Las leyes sociales y la justicia. En ambos textos, las leyes van más allá del individuo para incluir principios de justicia social y protección de los derechos, especialmente hacia los pobres, los huérfanos y los extranjeros.
Elementos de adoración y respeto a Dios. En ambos textos, la obediencia a las leyes no es solo una cuestión de moral social, sino también un acto de devoción y respeto hacia Dios. Formulación y estructuración de las leyes. La Biblia agrupa las leyes en forma de juicios y mandamientos dados a Moisés para el pueblo de Israel, mientras que el Corán distribuye las leyes morales y los principios éticos en diferentes suras. Los juicios de Moisés en la Biblia, y los principios morales en el Corán establecen bases sólidas para la fe y la vida en comunidad. Insisten en la importancia de la integridad, la compasión y la justicia, y en la relación del hombre con Dios, subrayando la responsabilidad de cada uno hacia los demás y hacia lo divino. David y Salomón, Dawud y Suleimán. Para la Santa Biblia, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 1 Crónicas. Los relatos de David y Salomón, llamados Dawud y Suleimán en árabe, en la Biblia y el Corán describen a estos reyes como líderes sabios y profetas dotados de cualidades excepcionales. En ambos textos, son conocidos por su piedad, su justicia y sus juicios esclarecidos. David y Salomón, Dawud y Suleimán. Para la Santa Biblia, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 1 Crónicas. Los relatos de David y Salomón, llamados Dawud y Suleimán en árabe, en la Biblia y el Corán describen a estos reyes como líderes sabios y profetas dotados de cualidades excepcionales. En ambos textos, son conocidos por su piedad, su justicia y sus juicios sabios. En la Biblia, David es primero un joven pastor que enfrenta al gigante Goliat, y se convierte en un héroe para el pueblo de Israel. Es ungido por Dios para ser rey después de Saúl, y establece Jerusalén como la capital del reino. Como rey, David se presenta como un hombre de fe, pero también de humanidad, con debilidades, como su implicación en el asunto con Betsabé. También es el autor de numerosos salmos, en los cuales expresa su relación íntima con Dios. Salomón, hijo de David, le sucede y es famoso por su gran sabiduría. Cuando pide a Dios no riqueza o poder, sino sabiduría para gobernar, Dios le concede no solo sabiduría, sino también prosperidad. Un ejemplo famoso de su sabiduría es el juicio de Salomón, donde resuelve hábilmente una disputa entre dos mujeres que reclaman ser la madre de un niño. Salomón construye el primer templo de Jerusalén, un lugar de culto importante para Israel. Sin embargo, la Biblia menciona también sus errores, especialmente su matrimonio con mujeres extranjeras que lo llevan a la idolatría. Para el Sagrado Corán, Sura 21, versículos 78 a 82, Sura 27, versículos 15 a 44, Sura 34, versículos 10 a 14. En el Corán, David es mencionado como un profeta y un rey justo, así como un hombre fortalecido en la fe. Recibe de Dios el Zabur, el libro de los Salmos, y es conocido por su sabiduría en el juicio. David también es bendecido con la capacidad de ablandar el hierro, una habilidad atribuida a su fuerza y a su capacidad para forjar armas, lo que simboliza su rol de guerrero y gobernante. Salomón, por su parte, hereda no solo el reino sino también dones extraordinarios, como la capacidad de entender el lenguaje de los animales, y de controlar a los jinns y los vientos. El Corán relata varios episodios que muestran su sabiduría y autoridad, como la historia de la reina de Saba, Bilquis, quien queda impresionada por su poder y su fe. Gracias a su sabiduría, Salomón la convence de adorar a Dios. Salomón utiliza sus habilidades únicas para llevar un reinado justo y próspero. Puntos comunes y diferencias. La sabiduría de David y Salomón. En ambos textos, David y Salomón son modelos de sabiduría y justicia. Salomón, en particular, es famoso por su discernimiento en asuntos judiciales y políticos. Sus habilidades únicas. En la Biblia, Salomón pide a Dios la sabiduría y es conocido por sus decisiones justas. En el Corán, posee dones adicionales, como la capacidad de comunicarse con los animales y de controlar los elementos. La relación con Dios. En ambos textos, David está cerca de Dios, expresando su fe y su arrepentimiento a través de los salmos en la Biblia, y siendo alabado por su piedad en el Corán. La historia de la reina de Saba. Esta historia es propia del Corán, y muestra a Salomón como un rey sabio y poderoso, capaz de guiar a naciones extranjeras hacia la fe. Las debilidades humanas. En la Biblia, los relatos también muestran las debilidades humanas de David y de Salomón, como el episodio de Betsabé para David, y la idolatría a la que es arrastrado Salomón. El Corán no menciona estos aspectos, y se centra más en sus cualidades proféticas y sus éxitos como gobernantes. Los relatos de David y Salomón en la Biblia, y el Corán destacan la importancia de la justicia, la sabiduría y la fe. Estas dos figuras son respetadas no solo como reyes, sino también como profetas y hombres de Dios, con responsabilidades sagradas hacia su pueblo y su fe. Job, Ayub, y su paciencia. Para la Santa Biblia, libro de Job. La historia de Job, Ayub, y su paciencia en la Biblia, y el Corán es una historia de perseverancia ante las pruebas y de fe inquebrantable en Dios. Job, o Ayub en árabe, se presenta en ambos textos como un modelo de paciencia y resiliencia ante el sufrimiento.
En la Biblia, Job se describe como un hombre justo y piadoso que es repentinamente golpeado por numerosas calamidades. Dios permite a Satanás probar la fe de Job quitándole todo lo que posee, sus riquezas, sus hijos y, finalmente, su salud. Job sigue siendo fiel a pesar de sus sufrimientos y pérdidas. Aunque se lamenta y busca entender la razón de sus pruebas, se niega a maldecir a Dios. Sus amigos vienen a consolarlo, pero insinúan que sus sufrimientos son el resultado de un pecado oculto, lo cual Job niega. Después de largas discusiones, Dios interviene, recordando a Job y a sus amigos la grandeza y sabiduría divina, más allá de la comprensión humana. Al final de la historia, Dios restaura la prosperidad de Job, devolviéndole el doble de lo que había perdido y bendice su fidelidad. Para el Sagrado Corán, Sura 21, versículos 83 a 84, Sura 38, versículos 41 a 44. En el Corán, Job, Ayub, también se presenta como un profeta que enfrenta grandes pruebas. Job implora a Dios en su sufrimiento diciendo, el mal me ha tocado, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. A pesar de sus sufrimientos, permanece paciente y agradecido con Dios. En respuesta a su fe y paciencia, Dios interviene pidiéndole que golpee el suelo con su pie, haciendo brotar una fuente de agua, en la cual Job se lava y recupera la salud. Dios no solo restaura su salud, sino también su prosperidad, y le concede aún más bendiciones. El Corán destaca así la virtud de la paciencia, y la recompensa para aquellos que soportan las pruebas con confianza en Dios. Puntos comunes y diferencias. La prueba y el sufrimiento. En ambos textos, Job es un modelo de fe y paciencia, incluso cuando lo pierde todo. Acepta sus pruebas sin apartarse de Dios. La paciencia y la fidelidad. En ambos relatos, Job no maldice a Dios a pesar de las pérdidas y el dolor, ilustrando una fe inquebrantable. La intervención divina y la sanación. En ambos textos, Dios finalmente restaura la salud y la prosperidad de Job. En la Biblia, esto ocurre tras un diálogo sobre la sabiduría de Dios. En el Corán, Dios le indica a Job que golpee el suelo para hacer brotar un manantial que lo sana. Los diálogos con los amigos. El libro de Job en la Biblia contiene diálogos detallados entre Job y sus amigos, quienes intentan explicar sus pruebas. En el Corán, la historia es más breve y se centra en la paciencia de Job y su diálogo directo con Dios. La bendición final. En ambos textos, Dios recompensa a Job por su fe y paciencia, otorgándole más bendiciones después de sus pruebas. La historia de Job, Ayub, en la Biblia y el Corán enseña el valor de la paciencia ante la adversidad, la fe incondicional en Dios, y la convicción de que Dios es justo y misericordioso. Recuerda que las pruebas pueden fortalecer la fe, y que aquellos que permanecen constantes serán finalmente bendecidos. Jonás, Yunus, y la ballena. Para la Santa Biblia, libro de Jonás. La historia de Jonás, Yunus, y la ballena en la Biblia, y el Corán es un relato de arrepentimiento, misericordia divina y segundas oportunidades. Jonás, o Yunus en árabe, se presenta en ambos textos como un profeta enviado por Dios para advertir a su pueblo, quien finalmente es tragado por un gran pez debido a su desobediencia, pero luego es salvado gracias a su arrepentimiento. En la Biblia, libro de Jonás. En la Biblia, Jonás es un profeta a quien Dios envía a la ciudad de Nínive para predicar el arrepentimiento. Jonás, dudoso y temeroso, decide huir de esta misión y se embarca en un barco para escapar de Dios. Una gran tormenta se abate sobre el barco, y Jonás entiende que su desobediencia es la causa. Pide a la tripulación que lo arroje por la borda para calmar la tormenta. Una vez en el mar, Jonás es tragado por un gran pez, a menudo descrito como una ballena, donde permanece 3 días y 3 noches. En el vientre del pez, Jonás ora y se arrepiente sinceramente. Dios lo escucha y ordena al pez que lo devuelva a tierra firme. Jonás regresa a Nínive, predica el mensaje de Dios, y los habitantes de la ciudad se arrepienten, evitando así el castigo. Para el Sagrado Corán, Sura 10, versículo 98, Sura 21, versículos 87 a 88, Sura 37, versículos 139 a 148. En el Corán, Yunus, Jonás, también es un profeta enviado para advertir a su pueblo, pero abandona su misión antes de recibir la orden de Dios. Debido a esta impaciencia, es castigado y tragado por un gran pez. En el vientre del pez, Yunus reconoce su error y reza diciendo, no hay más Dios que tú. Gloria a ti. He sido de los injustos. En respuesta a su oración, Dios acepta su arrepentimiento y le permite salir del pez con vida. Es arrojado a la orilla, debilitado pero vivo, y Dios lo restaura. La Sura 10:2.98 también recuerda la importancia del arrepentimiento y alaba a la única ciudad, Nínive, que creyó y fue salvada del castigo. Puntos comunes y diferencias. La misión profética y la huida. En ambos textos, Jonás/Yunus es enviado para advertir a un pueblo, los habitantes de Nínive. En ambos relatos, inicialmente intenta evitar esta misión y termina huyendo.
La tormenta y el gran pez. En la Biblia, Jonás pide ser arrojado al mar para calmar la tormenta. En el Corán, la razón no se describe explícitamente, pero Jonás es tragado por un gran pez debido a su abandono de la misión. El arrepentimiento en el vientre del pez. En ambos relatos, Jonás/Yunus se arrepiente sinceramente en el vientre del pez. En el Corán, pronuncia una oración específica reconociendo su error y la grandeza de Dios, mientras que en la Biblia ora, y agradece a Dios en una bella oración poética. La liberación y la redención. Dios acepta el arrepentimiento de Jonás/Yunus en ambos textos, y ordena al pez que lo devuelva a tierra firme, ofreciéndole una segunda oportunidad. El mensaje de misericordia y arrepentimiento. Ambos textos insisten en la misericordia divina y el poder del arrepentimiento. En el Corán, el arrepentimiento del pueblo de Nínive se destaca particularmente como un ejemplo único de una ciudad entera salvada por la fe. La historia de Jonás/Yunus es un poderoso recordatorio de la paciencia, la obediencia y el arrepentimiento. Ilustra la infinita misericordia de Dios, dispuesto a perdonar y ofrecer nuevas oportunidades a aquellos que reconocen sus errores y se vuelven sinceramente hacia Él. María, Mariam, y el nacimiento de Jesús. Para la Santa Biblia, Evangelio de Lucas, capítulos 1 a 2. La historia de María, Mariam, y el nacimiento de Jesús es un pasaje profundamente respetado tanto en la Biblia como en el Corán, donde se presenta a María como una figura de inocencia y devoción, elegida por Dios para ser la madre de Jesús, Isa en árabe. Ambos textos relatan su concepción milagrosa y el nacimiento de Jesús, aunque presentan algunas diferencias en los detalles. En el Evangelio de Lucas, María es una joven virgen comprometida con José. El ángel Gabriel se le aparece, y le anuncia que concebirá un hijo por el poder del Espíritu Santo, a pesar de no estar casada. Gabriel le dice que este niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También le informa a María del nacimiento inminente de Juan el Bautista, su pariente, como una señal del cumplimiento de las promesas de Dios. María, aunque sorprendida, acepta humildemente la voluntad de Dios diciendo, «Soy la sierva del Señor». El nacimiento de Jesús tiene lugar en Belén, donde José y María se han trasladado para un censo. Jesús nace en un humilde establo, y unos pastores vienen a adorarlo, habiendo sido informados por los ángeles. El nacimiento de Jesús es celebrado como un evento de paz y alegría, destinado a transformar a la humanidad. Para el Sagrado Corán, Sura 3, versículos 45 a 47, Sura 19, versículos 16 a 34. En el Corán, María, Mariam, es también una joven virgen piadosa y devota a Dios. Un ángel le anuncia que dará a luz a un hijo, llamado Jesús, Isa, que será un signo para la humanidad y un profeta. María se sorprende y pregunta cómo puede concebir un hijo siendo virgen. El ángel le responde que Dios puede crear lo que él desea, y que es un decreto divino. En la Sura 19, Mariam, sintiendo la proximidad del parto, se retira a un lugar aislado. Ella experimenta dolores intensos y expresa su angustia. Dios la consuela y hace brotar una fuente de agua para ella, y le pide que sacuda una palmera para que caigan dátiles frescos. Tras el nacimiento, Mariam regresa a su pueblo con el recién nacido. Acusada de inmoralidad, permanece en silencio y deja que Jesús, aún bebé, defienda a su madre hablando milagrosamente. Jesús declara ser un siervo de Dios, un profeta que llevará la paz. Puntos comunes y diferencias. El anuncio milagroso. En ambos textos, un ángel anuncia a María que concebirá un hijo de manera milagrosa, sin intervención humana. En ambos relatos, ella acepta humildemente la voluntad de Dios. La concepción virgen. En ambas tradiciones, el nacimiento de Jesús es el resultado de una concepción virginal, ya que María fue elegida para esta misión divina única. El nombre y la misión de Jesús. En la Biblia, Jesús es llamado Hijo de Dios y Salvador, mientras que en el Corán, es presentado como un profeta y un signo para la humanidad. El Corán insiste en la humanidad de Jesús, mientras que la Biblia subraya su rol divino. El nacimiento y el lugar. En la Biblia, Jesús nace en un establo en Belén, mientras que el Corán no especifica el lugar, pero describe un entorno natural con una fuente de agua y una palmera. La defensa milagrosa del recién nacido. Esta escena es específica del Corán. Jesús, como bebé, defiende milagrosamente a su madre hablando a su pueblo, afirmando su misión profética y la inocencia de Mariam. Los elementos de consuelo divino. En el Corán, Dios apoya a María durante el parto proporcionándole agua y dátiles frescos, simbolizando su compasión hacia ella en esos momentos difíciles. El relato de María y el nacimiento de Jesús en la Biblia, y el Corán refleja un profundo respeto por María, y destaca el carácter único y milagroso del nacimiento de Jesús. Ambos relatos muestran la pureza y la devoción de María, y presentan el nacimiento de Jesús como un evento excepcional en la historia de la humanidad. Los milagros de Jesús, Isa. Para la Santa Biblia, Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La historia de los milagros de Jesús, Isa, está presente tanto en la Biblia como en el Corán, donde Jesús se describe realizando actos extraordinarios por la voluntad de Dios.
En ambos textos, los milagros demuestran su papel especial y su conexión con lo divino. En la Biblia, Jesús realiza numerosos milagros que muestran su compasión, su poder divino y su autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad, e incluso la muerte. Milagros de Jesús, Isa. Para la Santa Biblia, Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la Biblia, Jesús realiza numerosos milagros que muestran su compasión, su poder divino y su autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad y hasta la muerte. Algunos de los milagros más destacados incluyen: guariciones. Jesús sana a los enfermos, leprosos, ciegos y paralíticos. Por ejemplo, devuelve la vista a un ciego, Juan 9, y cura a un paralítico, Marcos 2. Resurrección de los muertos. Jesús resucita a personas, como Lázaro, quien había sido enterrado durante 4 días, Juan 11. Exorcismos. Expulsa demonios y libera a las personas de sus sufrimientos espirituales, Marcos 5. Multiplicación de los panes. Jesús multiplica panes y peces para alimentar a una multitud de más de 5.000 personas, Mateo 14. Poder sobre la naturaleza. Calma una tormenta, Marcos 4, y camina sobre el agua, Mateo 14, demostrando su autoridad sobre los elementos. Estos milagros, según los evangelios, confirman la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, y a menudo van acompañados de enseñanzas espirituales para sus discípulos y las multitudes. Para el Sagrado Corán, Sura 3, versículo 49, Sura 5, versículo 110. En el Corán, Jesús, Isa, se describe como un profeta excepcional que realiza milagros por el permiso de Dios. Los principales milagros incluyen: modelado de un pájaro de barro. Jesús forma un pájaro de barro y, con el permiso de Dios, le da vida al soplar sobre él, Sura 3:49. Curación de ciegos y leprosos. Sana a personas con ceguera y lepra, siempre por la voluntad de Dios, Sura las 3:49, 5:2.110. Resurrección de los muertos. Jesús resucita a los muertos con permiso divino, demostrando su misión profética, Sura las 3:49, 5:2.110. Predicción del futuro. Informa a las personas sobre lo que comen y lo que guardan en sus casas, mostrando su conocimiento especial otorgado por Dios, Sura 3:49. Puntos comunes y diferencias. Las curaciones y la resurrección de los muertos. En ambos textos, Jesús sana a los ciegos y leprosos y resucita a los muertos, resaltando su compasión y su rol profético. La Biblia relata varias curaciones en detalle, mientras que el Corán menciona específicamente estos milagros como prueba de la misión profética de Jesús. Modelado del pájaro de barro. Este milagro, único en el Corán, muestra a Jesús creando un pájaro a partir de barro con el permiso de Dios, destacando su vínculo especial con el Creador. Poder sobre la naturaleza y exorcismos. En la Biblia, Jesús calma tormentas, camina sobre el agua y expulsa demonios, elementos que no se mencionan en el Corán. Fuente y propósito de los milagros. En ambos textos, los milagros testifican la cercanía de Jesús con Dios. Sin embargo, en la Biblia, los milagros también sirven para establecer su identidad divina como Hijo de Dios. En el Corán, los milagros se atribuyen a la voluntad de Dios, afirmando el rol de Jesús como profeta subordinado a Dios. Los milagros de Jesús en la Biblia y el Corán reflejan su misión divina y su compasión por las personas. Muestran en ambos textos el poder de Dios actuando a través de él, e inspiran la fe en aquellos que son testigos de estos eventos. El fin de los tiempos y el juicio final. Para la Biblia, Apocalipsis, varios pasajes proféticos, Isaías, Daniel. El fin de los tiempos y el juicio final es un tema central tanto en la Biblia como en el Corán, donde ambos textos describen un momento de juicio final para la humanidad, acompañado de señales apocalípticas. Este juicio se presenta como una separación de justos e injustos, con consecuencias eternas. La fin de los tiempos y el juicio final. Para la Santa Biblia, libro de Apocalipsis, o Revelación de Juan. El relato sobre la fin de los tiempos y el juicio final es un tema importante tanto en la Biblia como en el Corán. La Biblia describe eventos proféticos y visiones de catástrofes y batallas espirituales. Los eventos principales incluyen: los 7 sellos, trompetas y copas. La ruptura de los sellos y el sonido de las trompetas desencadenan plagas y desastres en la tierra, simbolizando juicios sucesivos. Apocalipsis 6:16. La batalla del Armagedón, una batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, donde Jesús regresa para vencer a Satanás y a las fuerzas malignas. Apocalipsis 19. La resurrección y el juicio final. Los muertos resucitan y son juzgados según sus acciones. Los justos heredan la vida eterna, mientras que los injustos son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20. La Nueva Jerusalén. Después del juicio, Dios establece una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde los justos vivirán en paz con Dios. Apocalipsis 21-22. Otros profetas, como Isaías y Daniel, también hablan de visiones sobre la fin de los tiempos y el juicio divino.
Daniel, por ejemplo, profetiza la resurrección de los muertos, donde los justos brillarán como las estrellas, y los injustos estarán eternamente avergonzados. Daniel 12. Para el Sagrado Corán, Sura 75, Sura 101, Sura 99. El Corán describe la fin de los tiempos en varios versículos, a menudo evocando escenas de desorden cósmico, y un juicio final donde cada alma será juzgada por sus actos. Los pasajes clave incluyen: Sura 75, Al-Qiyama, la resurrección. Esta sura describe la resurrección de los muertos, los cielos desgarrándose, y el terror de la humanidad ante el juicio. Las personas recordarán sus acciones pasadas y enfrentarán las consecuencias de sus elecciones. Sura 101, Al-Qariya, la aplastante, presenta imágenes impactantes del fin del mundo, describiendo montañas desmoronándose y almas pesadas para determinar su destino eterno en el paraíso o el infierno. Sura 99, As-Salsalah, el terremoto, habla de un gran terremoto final donde la tierra revelará todo lo que sucedió sobre ella. Las buenas y malas acciones, incluso las más pequeñas, serán mostradas y juzgadas. Puntos comunes y diferencias. Cataclismos y desórdenes. En ambos textos, la fin de los tiempos está marcada por eventos catastróficos, montañas derrumbándose, estrellas cayendo y la tierra estremeciéndose, simbolizando la magnitud del juicio. La resurrección de los muertos y el juicio. En ambas tradiciones, los muertos resucitan y cada individuo es juzgado según sus acciones. La pesada de las acciones, buenas y malas, también está presente en ambos textos. El paraíso y el infierno. En ambos textos, el juicio final conduce a las almas al paraíso, o vida eterna, o al infierno, dependiendo de su comportamiento moral y su fe. Llamado a la preparación y al arrepentimiento. En ambos textos, hay un fuerte llamado a prepararse para el juicio final, con exhortaciones al arrepentimiento y a la rectitud para estar listos para este día inevitable. Diferencias en las descripciones. El Apocalipsis de la Biblia contiene visiones y símbolos específicos como las trompetas, los sellos y la batalla de Armagedón, mientras que el Corán se enfoca más en la resurrección y la presentación individual ante Dios. Las descripciones sobre la fin de los tiempos, y el juicio final en la Biblia, y el Corán recuerdan la importancia de la fe, la justicia y la responsabilidad personal. Animan a los creyentes a prepararse para el encuentro con Dios viviendo una vida justa y arrepintiéndose de sus faltas.